Continuamos con las discusiones de los temas importantes para los costarricenses de cara a las elecciones que ya serán el próximo domingo. ¿Cómo va esto de rápido? Uno de los temas fundamentales es el compromiso que tienen cada uno de los partidos con la juventud. Juventud que está padeciendo en este momento de poca educación, también que está padeciendo de poco empleo y de qué manera podría lucharse contra toda esa realidad. Alejandra Pereira del Movimiento Libertario está con nosotros esta mañana, gracias por acompañarnos. También está don Juan Diego Gómez del Partido Liberación Nacional, doña Paola Vega, quien es del Partido Acción Ciudadana, y Antonio Ortega del Frente Amplio. Gracias a los cuatro por madrugar esta mañana y ayudarnos a comprender mejor desde la visión joven de qué manera se va a tratar de luchar desde cada uno de sus partidos contra este tema particular. Buenos días, Juan Diego. Buenos días. Sí, en el caso del movimiento libertario tenemos la inclusión de jóvenes en puestos realmente elegibles, entonces empezando por ahí el movimiento libertario ha tenido un rol protagónico, incluyendo, bueno, en mi caso yo podría llegar a convertirme en la diputada más joven de la historia en llegar a la Asamblea Legislativa, entonces por ahí empieza el compromiso del movimiento libertario con la juventud, dándole espacios de verdadera en la toma de decisiones, entonces ahí estamos en el movimiento libertario. ¿Son suficientes los puestos de poder o es necesario tomar ya acciones concretas para que los jóvenes puedan sentirse incluidos? No, por supuesto, bueno, muy buenos días a los televidentes, y es importante los relevos generacionales en esta época política donde el bono demográfico incluso nos habla de que la juventud es más del 42% de la población, y Liberación Nacional ha tomado eso en cuenta y lo ha hecho reflejarse en sus papeletas diputadiles. De hecho, somos los que tendrían una fracción mucho más joven de todos los partidos políticos, al tener incluso miembros del directorio de la Juventud Liberacionista candidatos a puestos legibles dentro de la fracción o futura fracción de Liberación Nacional, y ese relevo se tiene que dar no solo en puestos de poder, se tiene que dar en la mentalidad y en las propuestas, que eso es lo más importante que ha tenido Liberación Nacional y don Johnny Araya, reflejar una propuesta joven, una propuesta real para esa nueva generación. Bueno, ¿cuáles son los temas que más le preocupan a ustedes los jóvenes? Ustedes son, nadie podría representar mejor a la juventud que ustedes. No, por supuesto a la juventud nos toca, como decimos en el PAC muchas veces, nos toca convivir con un insomnio permanente porque es la población quizás más afectada por las políticas que se han venido haciendo en estos últimos 30 años, ¿verdad? Es una población que no sabe si va a gozar de pensión en un futuro, que no sabe si va a tener vivienda propia, que no sabe si va a tener empleo de buena calidad, y todas esas cosas nos preocupan. En el caso del PAC, por ejemplo, esto ha sido muy importante y Luis Guillermo Solís ha impulsado que los jóvenes participen tanto no solo en papeletas, sino en la elaboración de la propuesta programática. Y nosotros hemos elaborado un pacto generacional que llamamos, que es un apartado del plan de gobierno específico para la juventud en temas como vivienda, empleo, incluso ambiente, derechos humanos y todos los temas que le tocan a la juventud. Antonio, ¿cuáles son esos temas puntuales en los que debe el político poner atención en este momento? La población joven, efectivamente, tenemos el gran riesgo de tener muchas posibilidades de vivir más dura la vida que vivieron nuestros padres. Efectivamente, el tema de educación va en retroceso, el tema de empleo, la producción hacia adentro, ese empleo hacia adentro. Yo creo que las políticas de los últimos 30 años efectivamente han empobrecido más a los costarricenses, le han dado más desigualdad a las personas jóvenes, y yo creo que ese miedo o esa pereza que existe dentro de la población joven a ir a votar, a militar, o por lo menos a hacer política no electoral, pero sí comunal, es totalmente comprensible. Sin embargo, dentro del Frente Amplio estamos haciendo toda una transformación cultural, generacional, y efectivamente gente como José María Villalta, nosotros mismos, yo soy candidato a diputado por la provincia de Cartago, soy miembro de la Asamblea Nacional del Frente Amplio, miembro de la Comisión Política del Frente Amplio. Desde ahí hemos no solo, como decía la compañera Paola, hemos tenido los puestos, sino que también hemos tenido mucho que ver con el crecimiento del partido, y efectivamente la agenda joven va a ser prioritaria, y también ha sido prioritaria nuestra labor legislativa. Pesa aquí un concepto que manejan los costarricenses, y es que los jóvenes todavía no han acumulado suficiente experiencia. Alejandra, de llegar a la Asamblea Legislativa con 22 años de edad, ¿te consideras preparada para asumir
un reto como el que significaría la Asamblea Legislativa? Sí, claro, en todo caso yo sí me siento preparada. Yo participo en política de los 14 años, no es un tema nuevo para mí. Me he estado involucrando desde los 18 años en procesos de formulación de proyectos de ley, acompañando, he estado trabajando muy cerca de don Otto, de distintos diputados actuales. Entonces realmente sí me siento preparada. Es un reto que todos tenemos que asumir en este momento. En mi caso, yo al menos estoy asumiendo todo el compromiso y la responsabilidad que eso implica. Además, ya uno, con el compromiso que tengo en el caso de la provincia de Cartago, me ha dado la tarea de ya formular ciertos proyectos en los cuales ya tengo una agenda para la cual trabajar en caso de llegar a la Asamblea Legislativa. Entonces, como vemos, realmente el asunto, se confunde el tema de juventud con experiencia, pero tenemos diputados actualmente en la Asamblea Legislativa que tienen más de 50 años y que lo que hacen más que todo es ir en detrimento, por ejemplo, de los derechos humanos, y sobran ejemplos, ¿verdad? Entonces, en el caso, no confundamos, ¿verdad?, juventud con inexperiencia, tal vez. ¿Cómo logra hacerse eso, Juan Diego? ¿Cómo logra decírsele a la gente que no es necesariamente el argumento que da Alejandra de que mi edad no tiene que ver con mi experiencia o con mis conocimientos o con mis posibilidades de cambiar las cosas? Claro, es importante incluso en el tema de partidos políticos, y hoy en día, ahora que los tres compañeros han entendido, son candidatos a diputados, no es un tema de rellenar papeletas, no es un tema de que la juventud es tomada en cuenta de X lugar para arriba. Estamos hablando de la posibilidad de que gente joven realmente llegue a la Asamblea Legislativa. Ya hoy solo Liberación Nacional tiene candidatos, alrededor de 5 o 6 candidatos con posibilidades reales de llegar a la Asamblea Legislativa. Y eso es ahí donde realmente tenemos que hacer el cambio, donde realmente tenemos que generar una propuesta que nos permita, con gente joven, con gente que comparta como generación nuestra visión de mundo, las necesidades que vivimos día con día, y que llegue a una Asamblea Legislativa a trabajar por la juventud. Ese tema de la experiencia se va acumulando con el día a día, con el vivir, incluso se refleja con mucho más severidad, con mucho más gravedad, digámoslo así, en el tema de empleo. Hoy en día la gente joven llega a querer buscar empleo y le cuesta. ¿Por qué? Por un tema de experiencia. Tenemos que generar desde la visión de empleo hasta la visión de gobernar este país la posibilidad de que los jóvenes realmente tengan la oportunidad de acumular esa experiencia, porque no es pedir experiencia por experiencia, porque si no se nos dan los espacios para trabajar, si no se nos dan los espacios para gobernar, es muy difícil acumular la experiencia. Hay un tema que me preocupa. En muchas ocasiones se llega a la Asamblea Legislativa, pero no se gobierna pensando en una línea de que yo vengo a representar a los jóvenes o yo vengo a representar a cierto grupo, sino que voy a gobernar por lo que mi partido me dice que tengo que gobernar. ¿De qué manera podríamos garantizarle a los costarricenses que en caso de que llegaran ustedes a la Asamblea Legislativa van a gobernar por los grupos jóvenes, que son los que finalmente los están poniendo ustedes ahí, o podrían ponerlos a ustedes ahí? Algo muy importante que hay que aportar en este debate es que no se gobierna por no se legisla, en el caso de los que somos candidatos y candidatas, por una juventud, sino por juventudes. Y ahí tocamos algo muy importante. Digamos, en el PAC tenemos un concepto de juventudes donde vamos a ir a representar tanto al joven rural, que tiene que ir a la plantación de piña y que no tiene posibilidades de estudiar, a los ninis que no estudian ni trabajan y están en una situación bastante abrumadora, y también al joven profesional de clase media que sale de la Universidad de Costa Rica y no encuentra empleo. Tenemos un amplio panorama de juventudes que es la que vamos a representar, y para eso hemos adquirido experiencia interna partidaria en todos estos procesos de democracia interna y en estos procesos de elaboración de propuestas que nos han permitido generar la experiencia como equipo y como grupo de Juventud PAC para poder llevar una propuesta sólida de juventudes a la Asamblea Legislativa. Lo segundo, y partiendo del tema de la experiencia, es que el PAC no pone candidatos aislados a elegirse para una curul legislativa, sino que planteamos un equipo y un órgano como la Asamblea, que es elementalmente representativo. Por supuesto que queremos que goce de la visión joven, de la visión de una mujer afro como Epsi Campbell, de la visión de una persona de experiencia como Tom Solís. Entonces estamos proponiendo un equipo, no solamente candidatos aislados, sino un equipo que va a tocar todos los temas de forma transversal y como un conjunto y con una coherencia programática que nos da una solidez y da la mejor papeleta. Le insisto en eso, Antonio, ¿cómo dejar las banderas de lado cuando tengan que defender programas o proyectos en los que no necesariamente su partido esté comprometido o esté interesado, pero que sí haya un gran interés por parte de los jóvenes en este caso? Sí, en mi caso, por parte del Frente Amplio, tengo la dicha que por lo menos los proyectos de ley de nuestros 2 periodos legislativos han tenido mucho que ver con la persona, con las personas jóvenes. Efectivamente, la agenda legislativa que viene tocará analizar, introducirnos más en materia de juventud, pero sí quiero aclarar que por lo menos el ser joven no te libra
de ciertas cosas que se dan en la Asamblea Legislativa o que se dan en la política. Yo creo que personas adultas también pueden representar muy bien a las personas jóvenes. Nuestro exdiputado José Merino del Río llevó una agenda joven como la ley del fotocopiado, entonces es decir, no es que nos libra de eso, más bien todo lo contrario. A veces parece que las personas jóvenes que llegan a la Asamblea Legislativa lo menos que hacen es representarnos. Yo voy a representar obviamente a la juventud porque es la que me puso ahí y es un poco el enfoque de campaña, pero también mis otros compañeros y compañeras con mucha experiencia en la lucha social, en el campo empresarial, en leyes y en demás, yo creo que también van a hacer una gran lucha por las personas jóvenes independientemente de la edad que tengan. ¿Cuál es la primera acción? Y esta pregunta es para todos igual. La primera acción que va a realizar, en su caso, Otto Guevara, siendo presidente, si lograra la elección popular, para los jóvenes, puntualmente. En realidad es la propuesta de los empleos que tenemos, queremos oportunidades para todos, queremos una sociedad mucho más inclusiva. Los jóvenes, en este caso, tenemos que 1 de cada 4 jóvenes no puede encontrar empleo o se encuentra en condiciones de desempleo. Entonces, nuestra propuesta ha sido muy clara, queremos generar 500,000 empleos, le decimos no a más impuestos y vamos a bajar el precio de la luz. La gente se pregunta estas propuestas, pero en realidad, como mencionamos, los 500,000 empleos es parte de una propuesta integral. A mí me preocupa también en el tema, la juventud, en el caso cuando en su momento llegó Andrea Morales del PAC, dejó muy mal parada la juventud, ¿verdad?, en su representación. Entonces creo que por esa parte, en el caso del movimiento libertario, tanto yo como Natalia Díaz, que es el segundo lugar por San José, que ya también es una joven de 29 años, tenemos todo ese reto de limpiar ese historial que tal vez la gente le quedó en la memoria y que a nosotros nos han repetido. Ojalá que ustedes no lleguen a cometer los errores que se dieron en ese momento. Entonces, como les mencionaba, en el caso del movimiento libertario tenemos esas 3 ideas fuerza que vamos a implementar y toda la fracción legislativa que llegaría en el periodo 2014-2018 estaría comprometida con toda esta línea partidaria que ya ha dicho don Otto Guevara que va a implementar. Don Juan Diego. Bueno, nosotros desde la Juventud Liberacionista hemos desarrollado una propuesta muy concreta que Johnny Araya plantea en su plan de gobierno y es alrededor de 3 temas: trabajo, apostar al emprendedurismo, tenemos que generar una cultura emprendedora en este país, educación, mucho más colegios técnicos, artísticos, deportivos, lograr llevar el INA y llevar la UTN a todos los rincones de este país. Y tercero es desde un tema del Ejecutivo, es lograr una mejor coordinación institucional de las políticas públicas y eso es por medio de la creación del Instituto Nacional de la Juventud. Nosotros queremos como Liberación Nacional llegar y consolidar a hoy el trabajo del Consejo Nacional de la Persona Joven y del Viceministerio de Juventud se lentió, se estancó, un proyecto que tiene 10 años y logró tocar un techo. Bueno, hoy ocupamos renovar esa forma de generar una interdisciplinariedad de las políticas públicas de juventud a través de un Instituto Nacional de la Juventud. ¿Paola? Bueno, Luis Guillermo ha sido claro que en un eventual gobierno de él, la representación de jóvenes va a ser totalmente proporcional a la representación de jóvenes que hay actualmente en el país, ¿verdad? Que tenemos un 36% de población entre 18 y 35 años y en esa misma proporción vamos a tener jóvenes en cargos de gobierno diseñando políticas públicas especialmente para jóvenes. Por supuesto que los temas que se priorizan van a ser educación. Creemos fundamentalmente que para generar oportunidades para la juventud en un futuro y para el país y para la nación, tenemos que fortalecer educación, tanto a nivel cualitativo, ¿verdad? Revisar lo que son los currículos académicos, como a nivel de infraestructura, dotar de presupuesto real a las universidades, a los colegios técnicos, la educación técnica, fortalecerla, y una vez que este proceso de educación se haya implementado, queremos empleos, pero no queremos 50,000 empleos de baja calidad, no queremos jóvenes con salarios por debajo de la ley en call centers, no queremos jóvenes trabajando en piñeras en condiciones de explotación laboral, no. Queremos que el joven sea empleador, queremos que el joven pueda a partir de un programa de emprendedurismo y generar el mismo joven empleos para otros jóvenes y por supuesto queremos reducir las brechas porque la última encuesta nacional de juventudes que salió justamente el año pasado y es doloroso, sigue diciendo claramente que siguen existiendo en este país las brechas entre población rural y urbana y entre mujer y hombre, entonces queremos reducir esas brechas dándole oportunidades especialmente a los jóvenes y a las juventudes de zonas rurales y a la mujer para que pueda realmente acceder a un mercado justo, a empleos justos y a una educación digna sin tener que preocuparse por injusticias y inequidades de género. Antonio. Sí, el último estado de la nación nos arroja que hay 200,000 ninis en este país. Efectivamente el tema empleo y educación no se puede tomar por separado, es irresponsable si hablamos de educación y empleo en manera separada. Y efectivamente lo que hace falta aquí es ponernos a ver hacia adentro. Yo creo que efectivamente los jóvenes
están condenados, sobre todo los jóvenes de cantones aledaños al GAN, no de San José, están condenados a buscar trabajo, a tener que ir a la universidad y a dejar su cantón, su distrito, porque efectivamente hace mucho se dejó de producir, se dejó de que las universidades investigaran en las formas de desarrollo, se dejó de tener vinculación con las municipalidades, y nosotros creemos que desde la preescolar hasta la universidad las comunidades tienen que estar integradas. Nosotros creemos que el Viceministerio de la Juventud tiene que pasar a ser el Ministerio de la Juventud, y que ese Ministerio de la Juventud tiene que ver también con el Ministerio de Trabajo para crear y para acompañar las redes de empleo de los jóvenes, con medidas de elección afirmativa, porque como usted dice, efectivamente, como nosotros nos pueden decir que no tenemos la suficiente experiencia para gobernar o para estar en una curul, a los jóvenes también se les pide experiencia. Paradójicamente, ¿cómo van a tener experiencia los jóvenes? A nivel universitario, también queremos que las universidades estatales tomen estas medidas para que sectores marginados históricamente tengan acceso a la educación, y por medio de esta poder generar. Yo creo que las universidades, la municipalidad, como lo dije antes, son las que tienen que llevar a cabo ese desarrollo. Por ejemplo, en Paraíso de Cartago, donde yo vivo, hay una sede de la Universidad de Costa Rica que no tiene ninguna relación con la municipalidad, y no hay ninguna carrera que trate la agroindustria, no hay ninguna carrera de investigación de agricultura. Entonces, ¿qué es lo que le queda a los jóvenes de Paraíso de Cartago? De ir a un call center mientras sacan una carrera de otras áreas, cuando podrían quedarse ahí. No es una condena, no tiene que ser una condena al salir, y creo que eso hace falta. Yo creo que este país hay diferente estructura estatal para ponerla a trabajar cohesionada. ¿Cuál sería la primera institución a la que podría metérsele mano cuando vemos que el consejo de la persona joven quizás no trabaja lo bien que debería trabajar, o quizás no cuenta con los recursos suficientes para echar a andar proyectos importantes para la juventud? ¿A cuál sería esa primera institución a la que ustedes apuntarían para reformarla, para cambiarla, para lograr sacar de allí algo bueno? En realidad yo considero que no se trata solamente de una institución, porque sería aislarlo. En el caso, he estado leyendo otras propuestas, y otros partidos lo que quieren es institucionalizar todo el asunto de la agenda joven. Creo que en el caso del movimiento libertario implementaríamos una agenda que sea en coordinación. Como mencionaban los compañeros, el tema de la educación es fundamental. Entonces ocupamos educación dual. En el caso del movimiento libertario decimos educación dual porque, como han mencionado los compañeros, tenemos gente que le solicitan experiencia pero aún no ha logrado insertarse en el mercado laboral. Entonces consideramos que es fundamental que los jóvenes tengan la capacidad para, mientras realizan sus estudios universitarios y demás, tengan la capacidad de insertarse en el mercado laboral, a la vez que también están participando, por ejemplo, en una empresa, realizan su práctica profesional en una empresa. También queremos tratar el tema de, revisando la encuesta nacional de juventudes que hizo hace poco, se mencionaba que hay muchos jóvenes que en este momento no pueden estudiar o no pueden trabajar por el hecho de que todavía tienen que cuidar a sus niños y demás. Entonces en el movimiento libertario también estamos apostando a una educación sexual responsable. Llamamos a lo que se llama libertad con responsabilidad, y lo que queremos es que cada joven sea responsable de su futuro. También mencionaba Antonio que hay jóvenes que ni trabajan ni estudian, pero realmente en el movimiento libertario lo que queremos hacer es que todas estas personas se empoderen y sean los líderes de su futuro. Entonces queremos empoderarlos tanto en el tema de educación sexual responsable también, que es fundamental en este momento, y en el aspecto laboral. Entonces, como menciono, basarnos en solamente una institución sería tratar de tapar el sol con un dedo, porque no sería suficiente. ¿Hay alguna en la que ustedes sí le meterían mano, Juan Diego? Por supuesto, y en algo así concuerdo, que es que no se puede ver de manera aislada como una institución. Estamos hablando del sistema de la juventud a nivel del Ejecutivo. Por supuesto que hay que poner a coordinar las instituciones, pero no se puede hacer alrededor de seguir generando políticas, porque ahí está la política de sexualidad, ahí está la política de empleo, por ejemplo, Empléate, pero tenemos un montón de propuestas, Avancemos, y hay un montón de propuestas y de políticas públicas y de proyectos que se manejan alrededor del Ejecutivo que hoy trabajan de manera aislada. No podemos seguir creando de manera aislada proyectos para la juventud sin que haya una coordinación real entre ellos. Una institución que nos permita a nosotros como sistema de juventud tener un arraigo a toda la generación joven de este país, y eso es el Instituto Nacional de la Juventud. Tenemos preguntas también de jóvenes televidentes que desean hacérselas a ustedes, pues para conocer la posición. Veamos la primera. ¿Cómo pretende usted generar empleo a los jóvenes, a las mujeres y a la población mayor de 40 años? Iniciamos con Paola. Como ya dijimos en el PAC, tenemos toda una propuesta para generar empleo, no solo en juventud,
sino en toda la población costarricense, pues es uno de los males que nos aqueja en este momento como país, la alta tasa de desempleo, y no solo de desempleo, sino de subempleo, ¿verdad? Porque muchas veces se maquillan cifras para parecer que hay un mayor nivel de empleo en el país, pero en realidad es empleo de baja calidad, con salarios por debajo del legal, sin pago de seguro social, sin pago de horas extras y un montón de cuestiones que violentan el código laboral. Nosotros creemos en una redinamización de la economía costarricense por el medio de encadenamientos productivos. Creemos en rescatar sectores abandonados que antes impulsaban un montón de puestos de empleo en el país, como es el sector agropecuario. Creo que los jóvenes pueden incursionar por el medio de tecnologías y por medio de preparación técnica en la agroindustria de una forma incluso más amigable con el ambiente que como lo están haciendo grandes empresas en este momento en el país. Creemos en fortalecer la educación técnica para generar nuevos proyectos de emprendedurismo como lo que es el turismo rural comunitario, como lo que es el turismo sostenible, y hay un montón de mercados que no están siendo explotados en Costa Rica, pues lo que se está haciendo es recibiendo inversión extranjera directa, pero sin que esa inversión extranjera directa genere estos encadenamientos productivos o este beneficio a las poblaciones locales. La inversión extranjera directa por sí no es mala, en un gobierno del PAC por supuesto que la fomentaríamos, pero garantizando que esta tenga un impacto en las comunidades locales y en las poblaciones que ahí lo habitan. Antonio. Sí, el problema que ha pasado en los últimos 30 años en este país se ha incrementado con los últimos 8 años del Partido de Liberación Nacional, es que sobre todo nuestras comunidades, y tratándole de responder al joven que nos está preguntando, quedan un poco a la intemperie de que llegue una empresa extranjera, casi a hacer lo que le tocaría al Estado, a un Estado benefactor que en otros años había incluido el bipartidismo. Efectivamente ocupamos volver a ver cuáles son las condiciones de nuestra comunidad, cuál es la forma productiva, cuáles son las condiciones geográficas, si se puede crear ecoturismo, si se pueden crear cooperativas, si se pueden crear asociaciones. Yo creo que efectivamente las empresas privadas dan un soporte a nivel de empleo, pero no podemos seguir amarrados a que vuelvan a ver a las comunidades, como está pasando. Lo que pasó en Cruzitas, la minería a cielo abierto, era una vergüenza que la bandera de ese proyecto fuera el trabajo para la gente que estuviera ahí, cuando eso le tocaría más bien a la gente. Con respecto a las personas de mayor edad, porque también no solo las personas jóvenes tienen problemas con conseguir empleo, sino las personas por arriba de los 40, porque están sobre catalogadas para un empleo. Efectivamente, dentro de un gobierno del Frente Amplio vamos a usar medidas de elección afirmativa para que estos sectores, para que las empresas públicas tengan que contratar a estas personas, que normalmente no pasa por una u otra razón, y sabemos que son censurados, al igual que las mujeres, que son alejadas del sistema laboral o perjudicadas directamente. Quiero aprovechar otra de las preguntas también de nuestros televidentes, y con esta prácticamente estaríamos cerrando. Escuchemos cuál es la consulta. Mi pregunta para el candidato sería, ¿qué propuesta tendría o qué mejora podría ayudarnos a nosotras como amas de casa que tenemos hijos y aunque tenemos un esposo que colabora y trabaja, ya que no alcanza, para que nosotras también podamos ayudar en la casa con la economía? Alejandra. Sí, claro. Bueno, yo primero quería agregar lo que decía Antonio, que el Estado no crea empleos. Eso es una falacia completamente. Los que crean empleos y los que generan riqueza es la empresa privada. Entonces, empezando por ahí, sí quisiera retomar que en el caso del Movimiento Libertario tenemos el compromiso de los 500,000 empleos. Vamos a reducir toda la tramitomanía que ha estado en el sector privado y vamos a facilitarle. Me encanta que ellos estén de acuerdo con la propuesta del Movimiento Libertario de generar emprendimientos. El Movimiento Libertario siempre ha tomado esa bandera. Respondiendo a la pregunta que decía ella, la muchacha, entonces realmente el Movimiento Libertario tiene toda esta propuesta integral para amas de casa también. Entonces tenemos queríamos retomar también la red de cuidado, que hemos dicho que el Movimiento Libertario la va a continuar, solo que dándole un enfoque distinto, porque Liberación Nacional se ha caracterizado por la politiquería y por nada más simple y sencillamente por ir creando instituciones para tratar de solventar las distintas necesidades del país. En el caso del Movimiento Libertario queremos realizar una red de cuidado, pero enfocada en las comunidades, que sean las amas de casa o las mujeres que están en las distintas comunidades las que se encarguen ellas de cuidar a sus niños. Nos está ganando el tiempo, así que me quedan 30 segundos para cada uno de ustedes, por favor. Contestando a la pregunta brevemente, el tema del emprendedurismo, vamos a apostar al emprendedurismo, al tema de las cooperativas, incluso a nivel de la Escuela de Negocios de la UCR, las mujeres, amas de casa han logrado emprender negocios y hay que incentivar todo ese tipo de proyectos. Y sí es importante a la hora de generar un empleo, a la hora de que como generación pensemos en un tema de calidad de vida,
que tenemos que emitir un voto muy consciente, un voto con un criterio mucho mayor al hecho de que estamos apostando al futuro de nuestras generaciones y al futuro de nuestro país. Y no podemos apostar a partidos como el Frente Amplio, que viene a copiar modelos de izquierda totalmente fracasados, como el de Hugo Chávez. Perfecto. Y no podemos apostar a un extremo derecha. Como Nos está ganando el tiempo, Paula. Bueno, evidentemente nosotros sí creemos en un rol importante del Estado en atender no solo a las poblaciones que han sido históricamente vulnerabilizadas, sino también a todas las poblaciones que en este momento están en una condición de injusticia social. Si creemos que la empresa privada no genera empleos para todo el mundo por forma mágica ni por generación espontánea, y por eso creemos en fortalecer programas como los créditos blandos para sectores como juventud y mujer, y en fortalecer lo que es banca para el desarrollo. Muy importante la pregunta que señalaba la compañera sobre amas de casa. El PAC tiene todo un componente especial para el tema de género, donde queremos que las amas de casa puedan acceder a una red de cuidado, a garantías como seguro médico inmediato y todo un programa para la mujer y para que se pueda integrar. Importante ese tema. Sí, efectivamente el tema que dice la muchacha es muy importante, por eso creemos que tenemos que ver hacia adentro. Efectivamente, partidos como Liberación y Libertario han prostituido la palabra emprendedurismo. Eso no, con la ley de la selva, el emprendedurismo es un Estado que te ayude y tus capacidades. Efectivamente, lo que hemos visto en los últimos meses es un Partido Liberación Nacional bondadoso que se vuelve tirano el resto de los 4 años. Entonces, por favor, no les creamos, porque esa bondad que aparentan estos últimos días es de mentira. Muchísimas gracias. Nos ganó el tiempo. Gracias, muchachos, por estar con nosotros. Gracias a usted por seguirnos. Recuerde que a la 1 de la tarde venimos con más noticias y mejor información. Buenos días.